¿Qué tal, hermanos del corazón de Jesús? Mi nombre es Diego y la idea de este video es continuar con lo que hemos estado viendo en el video anterior. Vamos a leer a partir de Génesis capítulo 19 versículo 30. Y en la medida que vayamos avanzando van a ver que van a surgir dudas o preguntas. Yo anoté 3 más que nada por una cuestión de tiempo. La primera dice: ¿por qué Lot huye de Zoar? La segunda: ¿por qué la palabra nos relata lo que sucede en el monte? Y la tercera: después de conocer la vida de Lot, ¿por qué la palabra dice que era un hombre justo? Si les llegan a surgir más dudas o preguntas, nos pueden escribir a momentodencuentroconjesus@gmail.com. Y también se pueden suscribir a nuestro canal y darle clic a la campanita para que les avise cuando subimos nuevos videos. Y ahora sí, para dar respuesta a estas preguntas, vamos a ir directamente a nuestra fuente, que es la Biblia. En Génesis capítulo 19 versículo 30 dice: después Lot salió de Zoar con sus 2 hijas, pues no se sentía seguro allí, y se fue a vivir al monte, en una cueva. Nosotros leemos que no se sentía seguro, y acá pueden haber pasado 2 cosas. Por un lado, puede ser que no se sintiera seguro porque la maldad de los habitantes de ese pueblito en el que él se encontraba lo hacía sentir de esa forma. O tal vez el hecho de que haya sido tan estruendosa toda la destrucción de Sodoma y Gomorra le haya dado miedo de también ser destruido él con sus hijas. Recordemos que él mismo le había pedido a Yahvé que le permitiera estar ahí. En Génesis capítulo 19 versículo 18 dice: pero Lot replicó: oh no, Señor mío, veo que me has hecho un gran favor y que has sido muy bueno conmigo conservándome la vida. Pero yo no puedo llegar hasta la montaña sin que me alcance el desastre y la muerte. Mira este pueblito que está más cerca, en el que podría refugiarme. Es tan pequeño y para mí es cosa de vida o muerte. ¿No podría estar a salvo allí? El otro respondió: también este favor te lo concedo, y no destruiré ese pueblo del que has hablado. Pero huye rápidamente, ya que no puedo hacer nada hasta que tú no hayas llegado allá. Por esto aquel pueblo fue llamado Zoar, o sea, pequeño. Nosotros habíamos visto que Lot le pide a Dios que salve a Zoar, un pueblo pequeño que estaba cerca de Sodoma y Gomorra. Lo hace porque pensaba que no podía llegar hasta el monte, y Dios se lo concede. No solo por los méritos que podía llegar a tener Lot, sino por los de Abraham. Por eso nosotros vamos a leer en Génesis capítulo 19 versículo 27. Abraham se levantó muy de madrugada y fue al lugar donde antes había estado con Yahvé. Miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la comarca del valle, y vio una gran humareda que subía de la tierra, semejante a la humareda de un horno. Cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham y libró a Lot de la catástrofe, mientras arrasaba las ciudades donde Lot había vivido. Sin embargo, nosotros vemos que Lot se va del pueblo. Pensamos que Lot se fue porque tanto él como sus hijas creyeron que iban a morir, y si permanecían allí, este desastre los iba a alcanzar. Ya que cuando llegaron al monte, una de sus hijas dijo, en Génesis capítulo 19 versículo 31: nuestro padre está viejo y no ha quedado ni un hombre siquiera en esta región. El haber desconfiado de la palabra de Dios a Lot le trae muchos problemas, sobre todo en el paso siguiente, cuando llega al monte. Ahora, esto nos lleva a la segunda pregunta: ¿por qué la palabra nos relata lo que sucede en el monte? En Génesis capítulo 19 versículo 30 dice: después Lot salió de Zoar con sus 2 hijas, pues no se sentía seguro allí, y se fue a vivir al monte en una cueva. Entonces dijo la hija mayor a la menor: nuestro padre está viejo y no ha quedado ni un hombre siquiera en esta región que pueda unirse a nosotras como se hace en todo el mundo. Ven y embriaguémoslo con vino y acostémonos con él, así sobrevivirá la familia de nuestro padre. Nosotros podemos ver que el planteo de la hija mayor de Lot es totalmente erróneo y además extremo. Esto puede ser seguramente por lo impresionante que debe haber sido la destrucción de Sodoma y Gomorra, a tal punto que las hijas de Lot llegaron a creer que eran las únicas sobrevivientes, junto con su padre. Ellas idean un plan que, como sabían que Lot no iba a aceptar, lo que hacen es embriagarlo.
Y esto está relatado en Génesis capítulo 19, versículo 33. Y así lo hicieron aquella misma noche. Y la mayor se acostó con su padre, quien no se dio cuenta de nada, ni cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: ya sabes que me acosté anoche con mi padre, hagámosle beber vino otra vez esta noche y te acuestas tú también con él, para que la raza de nuestro padre no desaparezca. Le hicieron beber y lo embriagaron de nuevo aquella noche, y la hija menor se acostó con él. El padre no se dio cuenta de nada, ni cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Este fue el padre de los moabitas, que todavía existen hoy. La menor también dio a luz a un hijo y lo llamó Ben-Amí, y es el padre de los actuales amonitas. La idea del relato no es juzgar la actitud de las hijas de Lot, ya que obran mal por desconocimiento, no por maldad. O la actitud de Lot, que ni siquiera nota lo que sucede. Lo que nos cuenta la palabra es el origen de los moabitas y los amonitas, dos pueblos que se convertirán en enemigos de Israel, y que según este relato surgen del incesto. Ahora, alguno podría pensar, bueno, pero ¿podrá venir algo bueno de un moabita? Sí, mucho más adelante vamos a ver que va a surgir Ruth, una mujer que va a ser la bisabuela del rey David, y que va a estar dentro de la genealogía del propio Jesús. Por eso, nosotros no debemos juzgar a las personas. Sí, tenemos que juzgar los actos, y eso es lo que nosotros debemos aprender de la palabra. Pero no juzguemos a los demás, eso dejémoselo a Dios. Y ahora sí, esto nos lleva a la tercera pregunta. Después de conocer la vida de Lot, ¿por qué la palabra dice que Lot era un hombre justo? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 dice: si condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que en futuro vivirían impíamente, y si libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, pues este justo, que vivía en medio de ellos, torturaba día tras día su alma justa por las obras inicuas que veía y oía. Es porque el Señor sabe librar de las pruebas a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio. Escuchar esta palabra nos puede resultar bastante impresionante, nos puede llamar la atención, porque lo está llamando a Lot justo, y no solamente dice de él justo una sola vez, sino que en el mismo texto repite la palabra justo 3 veces. Fíjense, cuando dice Lot el justo, cuando dice pues este justo, y cuando dice de alma justa. Cuando en la Biblia se dice algo 3 veces, se le da un tono superlativo. En la Biblia latinoamericana aparece la palabra recto en vez de justo. Sin embargo, para nuestro planteo implica casi lo mismo. ¿Cómo puede la palabra llamar justo o recto a alguien que hizo las siguientes cosas? Por un lado, se quedó con lo que a su criterio era la mejor parte de la tierra de su tío. Con el tiempo eligió vivir en la ciudad impía de Sodoma. Fue rescatado por su tío de los reyes que lo habían secuestrado, y así todo siguió viviendo en el lugar en el que había sido secuestrado. Ofreció a sus 2 hijas a una multitud a cambio de protección para sus huéspedes. Y bueno, y después está este hecho último, ¿no? En el cual él deja embarazada sin saberlo a sus propias hijas. Primero se debe tener en cuenta el hecho de que el escritor de la Biblia haya registrado los pecados y actos imprudentes específicos de una persona, no significa que esa persona no pudo haber sido justa al final de su vida. Al fin y al cabo, Cristo fue el único hombre perfecto que pisó la tierra. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nosotros leemos: Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Aunque Abraham fuera considerado justo, sabemos que al poner en peligro a su mujer para salvar su vida cuando estaban en Egipto, él también pecó. Es que Dios nunca bendijo la desobediencia de ellos, sino solamente su fidelidad. Por eso la mano de Dios intervino para rescatar a la esposa de Abraham y de alguna manera a las hijas de Lot, de aquella muchedumbre.
es que la vida de Lot se parece un poco a la del hijo pródigo, porque es Lot quien va a pedirle por adelantado la herencia a su tío, que a esa altura era casi un padre para él, y quedarse a su criterio con lo mejor de esa tierra. Y se va a vivir a un país lejano como el hijo pródigo, a gastar todos estos bienes que había recibido de su padre. Pero Dios no se rinde con él. Dios nunca se rinde con nadie, y lo primero que hace es permitir que su tío vaya a rescatarlo cuando fue secuestrado. Y al no poder lograr que deje de vivir en ese país, va él mismo a su encuentro. Aunque Lot no lo mereciera, porque en el fondo, ¿quién de todos nosotros merece la redención? Y es Dios quien lo rescata junto a sus hijas, tomándolo de la mano, más allá de lo que habían hecho o de lo que harían. Es que Dios hace por Lot algo más importante incluso que lo dijo pródigo, ya que al saber que Lot no iba a ir a él, Dios fue a Lot. Dios fue a buscar a la oveja perdida, demostrando su amor. La palabra rescate para los cristianos está ligada directamente a la redención, porque Cristo paga un rescate por nosotros con su sangre. Por eso, en Él somos redimidos de la esclavitud del pecado. Para ir terminando, pidámosle al buen Dios que haga con nosotros como hizo con Lot, que venga a nuestro encuentro y que nos permita reconocerlo. Pidámosle también que nunca desconfiemos de la misericordia de Dios. Porque quien mucho perdona, mucho amor demuestra. Y alguno podrá decir, pero mirá que a Lot le perdonó muchas cosas. Y es ahí cuando tenemos que ponernos contentos. Porque si a Lot le perdonó mucho, seguramente hará lo mismo con nosotros. Porque es verdad, ¿quién nos ama como nos ama Dios? Esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Que Dios los bendiga.